Fantasmas. ¿Hay vida tras la muerte? Fantasmas. La definición que el diccionario nos hace del término fantasma nos puede ayudar bastante a su comprensión. Así pues, vemos que proviene del latín fantasma o del griego fantasma, y su definición no es más que la de una visión quimérica, como aquella que ofrece el sueño o la imaginación exaltada. Además, se considera fantasma a aquella imagen de un objeto que subsiste o queda impresa en la fantasía. La historia de los fantasmas, en realidad, no es más que la historia de las supersticiones populares, pues la facultad del espíritu humano que los crea se halla en actividad desde los tiempos más remotos. Los fantasmas son la encarnación, o mejor dicho, la afirmación en el mundo exterior de las imágenes que existen en el espíritu. La preocupación del destino del hombre, el dogma de la inmortalidad del alma, explican por qué los muertos, aparecidos, han sido, a lo largo de la historia, el principal objeto de estas visiones. Por otra parte, se sabe que son muchos los pueblos primitivos que creyeron que la imagen del alma era la sombra del cuerpo, y también creyeron en el alma de los objetos materiales, que al igual que el cuerpo humano eran capaces de proyectar una sombra. Tal como nos explica Taine en su obra L'Intelligence, 1870, 11ª edición, 1906. El fenómeno primordial de la inteligencia es la imagen, o sea, una sensación que renace espontáneamente, de ordinario menos precisa y enérgica que la sensación propiamente tal. Según los individuos y las especies, la imagen es de mayor o menor energía y definición. La creencia en los espectros y fantasmas ya se halla en el pueblo de Israel. Incluso desde antes del destierro, los israelitas tenían ciertas supersticiones populares y admitían la existencia de seres fantásticos que, según ellos, poblaban generalmente los desiertos. Isaías, capítulo 8, versículo 2, capítulo 34, versículo 14. Los libros canónicos hablan de un fantasma de mujer llamada Lilith, que se aparecía durante la noche, y de una especie de machos cabríos llamados Chirim, que danzaban en los bosques y se juntaban aullando. Esta superstición, en sí bastante indecisa, la desarrollaron en gran medida los Targum, y las tradiciones de los rabinos la enriquecieron tomando elementos de la demonología extranjera. Dividieron los fantasmas en espectros de la mañana, del mediodía y de la noche, considerando a los segundos como los más peligrosos, pues sorprendían al hombre durante el sueño en las horas de la siesta.
La ya mencionada Lilith era una joven de gran belleza y desempeñaba el papel de la antigua Lamita o del demonio incubo de la época medieval, siendo su misión la de engendrar demonios tras acostarse con todos los hombres que pudiera. Había otro fantasma denominado Shabta, que daba muerte a los niños que no llevaban limpia las manos. A estas leyendas infantiles se añadieron las creencias tomadas de la mitología griega y de religiones antiguas. Tal es el caso de los mencionados Chirim, reminiscencia de los sátiros griegos y los faunos romanos, o de los espíritus de los bosques de Sandavesta. Solo que estas leyendas se han desfigurado, acentuándose en ellas principalmente el carácter de lo sobrenatural. Los judíos tenían además el equivalente a los aparecidos actuales y creían que los lugares desiertos eran visitados por las almas de los muertos que querían, por todos los medios posibles, apoderarse de un nuevo cuerpo humano, en el cual fijar su morada, comenzando así una nueva existencia. Entre los pueblos menos desarrollados existen ciertas creencias en los fantasmas, muchas de las cuales tienen fines de elevada moralidad. Así pues, los omahuas creen que el alma del que perece víctima del asesinato no pierde de vista al asesino, y éste ha de trasladar su morada a un cuarto de milla de distancia, aproximadamente 500 metros, del lugar que ocupa su tribu. De lo contrario, el fantasma de su víctima hace soplar un viento borrascoso que causa grandes perjuicios. En varios documentos históricos chinos se encuentran muchos casos de personas atormentadas por los fantasmas o espíritus de sus víctimas, los cuales obran así para vengarse. Los Kuki de la India creen que los espíritus de los hombres malvados aparecen en forma de animales dañinos. Los Chippewa opinan que, en la región de los muertos, las almas de los malvados son atormentadas y acosadas por los fantasmas de las personas o cosas a las que maltrataron en vida. En algunas regiones de África Central, es creencia común que los fantasmas de los muertos revolotean en el aire, produciendo ruidos en las viviendas, matando a los niños y enviando enfermedades a las personas y al ganado. También los esquimales tienen creencias similares. Lo que es evidente es que las apariciones de muertos son extremadamente raras, y si nos referimos a los casos en los que se produce de una manera directa, aún son muchísimas más difíciles de que se produzcan. Además, estas apariciones suelen ocurrir en un intervalo de tiempo muy corto después del fallecimiento de la persona. Son raros, pero suelen darse también los casos de apariciones de personas cuando todavía están en un estado agonizante, lo cual, según la opinión de varios expertos, es debido a que el psiquismo de la persona agonizante sufre como una especie de fulgor o explosión que alcanza a las personas más allegadas sentimentalmente a ella, como bien pueden ser familiares directos o amigos queridos. Hace algo más de un siglo, la sociedad, The Society for Psychical Research, hizo una encuesta en el Reino Unido,
A propósito de este tipo de apariciones, en especial de las de personas que se hallan a punto de morir, y se observó que un 10% de los encuestados había experimentado alguna experiencia relacionada con dicho tema. Lo cual, por supuesto, no implica el que sea imposible la aparición de muertos fallecidos bastante tiempo atrás. Pues es que estas experiencias que también se dan son incluso en menor cantidad que aquellas en las que se aparecen personas recientemente fallecidas. Muchas de estas apariciones no son exactamente lo que su palabra indica. Se tratan, por tanto, de casos que no se pueden explicar de una manera racional y que, posteriormente, se comprueba que coincidieron en el tiempo con el momento preciso del fallecimiento. Caídas de cuadros, roturas de cristales sin motivo explicable, parada de relojes que habían estado relacionados con el fallecido, etc. Es rara la familia en la que no existe una anécdota similar a las descritas, las cuales no serían de sabios menospreciarlas por no haber sido corroboradas por ningún laboratorio científico. Historias difíciles de explicar por la ciencia. ¿Quién no ha oído alguna vez esas historias sobre los hechos inexplicables que causan en nosotros miedo y curiosidad por igual? ¿Han de ser estas historias tomadas en serio? ¿O solamente han de ser vistas como parte del folclore popular? Es aquí donde instamos al lector a que recapacite y se ponga en la situación de las personas que han visto o vivido esta situación y analice fríamente cómo se sentiría tras vivir lo que a continuación se narra. ¿Cómo haría para explicárselo a sus personas conocidas sin que éstas lo tacharan de psicológicamente inestable? La primera historia data del siglo XIX, en un pequeño pueblo brasileño, lugar donde vivía Flavio, un niño de 11 años. Este niño no tenía nada que lo hiciera especialmente distinto de cualquier otro niño de su aldea, hasta que una noche todo cambió por completo. Esa noche, Flavio se agitaba demasiado en su cama, presa de una pesadilla. Su abuela, preocupada por los llantos y ruidos de continuo agitamiento del niño sobre la cama, decidió ver qué le sucedía a su nieto. Cuando cruzó el umbral de su habitación y se adentró en la de Flavio, no podía creer lo que estaba sucediendo. Todos los muebles y enseres de la casa se movían a ritmo acompasado y desafiando las leyes de la gravedad e inercia. La abuela estaba asustada, nunca había visto nada igual. Las mantas de la cama, como si una energía extraña interviniera, se elevaron y se estamparon contra el techo, donde se quedaron flotando. La pobre abuela, cada vez que intentaba acercarse a Flavio, era empujada contra la pared de enfrente. De ahí a un poco tiempo, todos los objetos que había en la habitación cobraban vida y daban vueltas continuas y a gran velocidad alrededor del muchacho, que no dejaba de contornearse, sumido en continuos sudores y quejidos. Todo levitaba en la habitación, menos él y su abuela. Y de pronto pronunció unas extrañas palabras acompañadas por una advertencia destinada a su abuela. Nunca más volverás a dormir.
Y dicho esto, todo cayó al suelo repentinamente, y el niño siguió durmiendo muy plácido, como si nada hubiera acontecido. Cuando amaneció, Flavio no recordaba nada de lo ocurrido, y su abuela no se atrevió a preguntarle. Además, decidió no contárselo a sus vecinos por temor a que pensaran que había perdido la cabeza. A la noche siguiente, una situación extraña ocurrió en la casa de Flavio. Y es que cuando la abuela se disponía a dormir, justo al soplar la vela que iluminaba su habitación, ésta, en vez de apagarse, incrementaba su llama. Ante esta extrañeza, la abuela desistió de apagar la vela e intentó conciliar el sueño de igual manera. Pero fue entonces cuando la vela se alzó en el aire y tras recorrer toda la habitación, esperó a que una ráfaga de aire abriera la puerta para salir hacia el exterior de la casa y perderse en el prado colindante. Esto causó el insomnio de la abuela, el cual se prolongó durante varios días. Ante lo acontecido, la abuela no pudo soportar más la situación y acudió a cuantos médiums y médicos le fue posible para que le hallaran remedio a su situación y poder así dormir, pues su ya avanzada edad, añadida a la cantidad de horas de insomnio, estaban acabando con ella. Tras 32 noches sin poder dormir, la abuela de Flavio se hallaba postrada en la cama del hospital. Y en el esfuerzo por apagar la vela que tenía a su lado, exhaló su último aliento. En la historia anterior vemos que los fantasmas pueden dañar a la gente de forma psicológica, pues no todos estos seres etéreos tienen ánimo de venganza o intención de dañar, pues como bien veremos en esta otra historia, existen ocasiones en las que estos seres solo buscan el bien de aquellos con los que estuvieron relacionados en vidas anteriores. En el año 1859, una joven doncella fue contratada para cuidar al joven Paul, quien ya llevaba bastante tiempo encamado a consecuencia de la viruela que padecía. A pesar de haber sido advertida de las incómodas situaciones que conllevaba dicha enfermedad, decidió ser valiente y afrontar sin miedo las posibles consecuencias que podían afectar a su salud. Al cabo de varias semanas de enfermo, tuvo una grave crisis que lo llevó casi al borde de la muerte, pero ella siempre estuvo firme en la cabecera de Paul. Una noche, rendida por el cansancio y la tensión, Dalbig, que así se llama la doncella, se quedó profundamente dormida y olvidó darle la medicina. Tras despertarse sobresaltada por su fatal olvido, observó con gran sorpresa la presencia, junto a la cama, de una señora ataviada de negro, con rasgos muy dulces y manos blanquísimas. La mujer se llevó el dedo índice a los labios pidiéndole, en claro ademán, que no pronunciara ninguna palabra. Dejó en su sitio la medicina y salió por la puerta del fondo de la habitación. La joven Dalbig pensó que aquella señora era un familiar que no le había sido presentado y que al ver que se había quedado dormida había decidido darle la medicina al chico y dejarla descansar tranquilamente. A partir de aquel día la escena se repitió con cierta frecuencia. Muchas fueron las noches en las que se presentó la anciana ayudando a cuidar a Paul, pero nunca pronunció palabra alguna. Una noche, Dalbig la vio arrodillada junto a la cama de Paul, rezando en silencio.
Pocos minutos después se levantó y rompió esa regla del silencio. Se dirigió a la joven doncella diciéndole: cuídalo y no te preocupes, que yo siempre acudiré si Paul vuelve a encontrarse en peligro. Dicho esto, abrió la puerta de la habitación y nunca más volvió a aparecer. Poco a poco, Paul fue mejorando hasta alcanzar su curación total. Transcurrido un año desde su curación, este contrajo matrimonio con la joven doncella Dalvig, quien al pasar a vivir en la mansión de Paul, descubrió con gran sorpresa en los sótanos del castillo un retrato de una mujer, la cual le recordaba enormemente a aquella misteriosa señora que tanto le había ayudado mientras Paul yacía enfermo. Y mayor sorpresa tuvo aún cuando Paul le explicó que esa mujer no era otra que su madre, quien había fallecido 20 años atrás. Dalvig nunca le confesó a Paul lo que vivió cuando estuvo enfermo. Al cabo de un cierto tiempo, Dalvig quedó encinta. Llegado el momento de dar a luz, el parto venía complicado y, para mayor desgracia, a Paul le sorprendió la noticia a 30 millas de distancia. Así pues, sola y asustada por las dificultades que estaban apareciendo en el momento del nacimiento, Dalvig dejó de empujar y sintió cómo la abandonaban las fuerzas. Y en ese momento fue cuando algo sobrenatural ocurrió. Abrió los ojos y vio a aquella mujer que tanto la ayudó cuando Paul estaba enfermo. Fue asistida por una experta comadrona, y cuando el peligro ya había pasado y tenía a su hijo entre sus brazos, la madre de Paul le dijo: hace casi 2 años te dije que cada vez que Paul estuviera en peligro, volvería para ayudarte. No era Paul quien estaba en peligro, pero sí su hijo y su mujer. Quise hacer extensiva también esta promesa a las personas que Paul más quiere en su vida. Nunca le cuentes a Paul que me viste, pues si lo hicieras nunca más podría volver para verlos. Una vez dicho esto, se dio vuelta y con una sonrisa en los labios, abrió la puerta y se alejó para siempre. También son comunes en las tradiciones de todo el mundo los casos de personas que regresan de la muerte, a pesar de que los médicos les hayan certificado su defunción. Casos como el que reflejamos en esta historia del siglo XVIII, que sucedió en la provincia de Badajoz. Un herrero de nombre Miguel llamaba con urgencia al médico de una cercana localidad, pues su hijo se hallaba en medio de una crisis cardíaca que lo estaba llevando a la muerte. El médico, a pesar de las prisas que se dio para llegar cuanto antes, llegó junto al herrero y su hijo 3 horas después de que éste hubiera sufrido el colapso. Así pues, tras examinarlo e intentar algunas maniobras de reanimación sin éxito, no tuvo más remedio que certificar su muerte por paro cardíaco. En aquella época se tardaba cerca de 72 horas en enterrar a los muertos. Era costumbre el tener el ataúd en la casa del difunto y que un grupo de plañideras no dejara de llorar y rezar por el fallecimiento. Una vez pasados los 3 días,
Miguel solicitó a todos los allí presentes que le dejaran pasar los últimos momentos a solas con su hijo. Obedeciendo su voluntad, toda la gente salió de la habitación. Miguel se derrumbó en una silla, tapó su rostro con las manos y rompió en un llanto amargo. Tras unos minutos de desconsuelo, su llanto se vio cortado por el tacto frío de una mano que lo acariciaba con dulzura. Sin mirar, Miguel correspondió al gesto tomando la mano y acariciándola, pensando que era la de algún familiar que había entrado para avisarle que había llegado el momento de ir al camposanto. Cuánta fue su sorpresa cuando, al alzar la mirada, lo que vio fue a su hijo vestido de blanco y con el sudario todavía cubriéndole el rostro. Miguel se frotó los ojos. En un principio le recorrió un sentimiento de pánico. Poco después se fue acercando con sumo cuidado y se fundió con él en un fuerte abrazo. En esos momentos no sabía si era un espectro o simplemente su hijo que había vuelto del más allá gracias a las oraciones y plegarias. A pesar de su estado, el niño le contó a su padre lo que había vivido. Le dijo que había soñado que estaba en un largo túnel de luz en compañía de una señora que decía ser su madre y que había fallecido cuando dio a luz. Después, alguien que estaba al final del túnel lo obligó a que diera media vuelta y regresara por donde había venido. Cuando los demás familiares entraron asustados por los gritos que daba Miguel, no pudieron creer lo que veían. Unos se desmayaron mientras otros se santiguaban. La alegría comenzó a reinar en la habitación hasta convertirse en pocos minutos en fiesta. Una vez terminada la fiesta, Miguel se quedó a solas con su hijo. Fue comprobando que la palidez había vuelto a su rostro. El padre no le dio excesiva importancia, pues pensaba que era producto del agobio al que había sido sometido el chico cuando la gente se aglomeraba a su alrededor para poder abrazarlo. El niño de repente se empezó a encontrar mal. Se le nubló la vista y al poco rato perdía el conocimiento. No sin antes susurrarle el oído de su padre: he vuelto para decirte que mamá y yo te estamos esperando en el túnel. No tardes. Fue entonces cuando un hilo de sangre se deslizó entre los labios del niño, desvelando el fatal desenlace. No pasó ni una semana cuando Miguel, a sabiendas de que su mujer y su hijo lo estaban esperando en el túnel, decidió quitarse la vida arrojándose al río Guadiana. Otra historia más contemporánea es la que rodea al edificio Dakota, situado en la calle 73 de la cosmopolita ciudad de Nueva York. Historia llena de trágicos incidentes que a continuación resumimos. Todo comenzó en el año 1968. El director Roman Polanski decidió rodar La Semilla del Diablo, una de las películas clásicas del género del terror. A los pocos días de comenzar el rodaje, uno de los operadores de cámara murió al caerle de forma misteriosa un objeto contundente en la cabeza durante el rodaje. En los meses siguientes del rodaje, se sucederían todo tipo de desgracias, desde accidentes de tráfico que inhabilitaban a algunos de los trabajadores en la película, hasta caídas que llevaban a su destinatario al hospital. Una vez terminada la cinta, la actriz Mia Farrow
declaró que jamás aceptaría un guión de una película en la que se tratara el tema del diablo, y mucho menos volvería a pisar el edificio Dakota. Pero la maldición no acabó ahí. En el verano de 1969, un grupo de fanáticos asesinos dirigidos por Charles Manson acabaron con la vida de la actriz y esposa de Polanski, Sharon Tate, la cual estaba embarazada de 7 meses. Al ser detenido e interrogado, Charles Manson se declaró seguidor del brujo Aleister Crowley, quien vivía en el edificio Dakota a finales de los años 60. Otra fecha significativa de este edificio maldito es el 8 de septiembre de 1980, el día en el que en el portal de este siniestro edificio fue asesinado el componente de los Beatles, John Lennon. Es evidente que la mayoría de estas historias parecen sacadas de una serie de televisión, pero hemos de plantearnos si, a pesar de haber sufrido modificaciones con el paso del tiempo, estas están basadas en hechos reales. Pues parece difícil creer que alguien haya podido inventar estas historias sin estar basadas en alguna experiencia vivida o adquirida, pero verídica al fin y al cabo.